Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer tres son y comenzamos. Om. 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 Buen día, Sairán. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto Sagrado Yoga Vasista. Hoy vamos a leer 2 páginas y un poquito más, desde la página 483, con el subtítulo sobre el conocimiento o ñana o el ñani. Hoy ahí tenemos varios ausentes con aviso, algunos que están de oyentes que no pueden expresarse, otros que se irán conectando más tarde, así que bueno, seremos los que tengamos que estar. Vamos a comenzar. Sobre el conocimiento o ñana y el ñani. Debemos esforzarnos por ser un ñani. Y acá la cita del editor dice, el ñani es un verdadero sabio u hombre de conocimiento. Y no un ñanabandhu, que es un hombre esclavizado al conocimiento o falso sabio. Debemos esforzarnos por ser un ñani y no un ñanabandhu. Este último es el que estudia las escrituras por placer personal, como el pintor estudia arte, pero no vive lo que estudia. Su conocimiento teórico no se refleja en la vida diaria y solo está interesado en potenciar su bienestar físico y su felicidad sensible. Considero que un ignorante es superior a un ñana bandhu como el que te hablo. Ñana es un autoconocimiento o conocimiento del ser. Las demás formas de conocimiento solo son un pálido reflejo suyo. Tenemos que trabajar en este mundo lo necesario para llevar una vida honrada y comer lo que es preciso para mantener la fuerza vital. Pero solo tenemos que mantener la fuerza vital para adquirir conocimiento y para eso tenemos que investigar en nuestro interior y conocer lo que nos libra definitivamente del dolor. El ñani, u hombre de conocimiento, es inconsciente de los efectos de las acciones porque está establecido en el autoconocimiento e ignora la mente individual y sus objetos. Ha superado también las tendencias mentales y su inteligencia carece de perversión alguna, de modo que su conocimiento no le conduce a una reencarnación futura. Solo realiza actos simples como comer o vestirse, pero que no precisan de deseo o actividad mental determinada. También es conocido como un pandit. Las criaturas no tienen el propósito de existir ni de continuar viviendo. No son entidades reales, aunque parezcan serlo. La relación causal se proyecta más tarde para racionalizar esta creación irreal. Los propósitos de los seres vivos tienen la naturaleza del espejismo. Los que pretenden descubrir la razón de estas ilusiones es como si intentaran llevar sobre sus hombros al nieto del hijo de la mujer estéril. La única causa de estas ilusiones es la no percepción, porque cuando se las mira con atención desaparecen. Cuando son seriamente investigadas, se descubre que solo con el Ser Supremo, se descubre que solo son el Ser Supremo. Pero cuando se perciben a través de la mente, nace el Shiva condicionado, que no puede ver el ser, aunque de hecho, cuando este Shiva es investigado cuidadosa y atentamente, resulta ser el propio ser. Solo cuando es captado por la mente, parece ser un Shiva, que sufre todo tipo de cambios, nacimientos, deterioros, etc. Los que perciben directamente el ser cósmico no perciben esta diversidad objetiva aunque sus ojos estén contemplando el mundo. En su mente, aunque esté funcionando, no se producen movimientos desordenados del pensamiento en todas las direcciones y en consecuencia su mente es no mente y en ella no hay movimiento alguno.
La conducta de este ñani, como la de las hojas secas arrastradas por el viento, no es volicional o voluntaria en modo alguno. El ñanabandhu, que sigue sujeto a las condiciones psicológicas, elogia las normas de las escrituras porque todavía no ha despertado espiritualmente. Sus sentidos pugnan todavía por los objetos, mientras que el sabio contiene sus sentidos y permanece centrado en el ser. No existe loro sin forma, como no existe Brahman sin manifestación, pero moksha es la superación del concepto de manifestación. En la conclusión de este ciclo cósmico, durante el periodo de disolución, una completa oscuridad cubrirá toda esta creación. Pero a los ojos de los ñanis, también en este momento el universo está envuelto en la realidad de Brahman. El océano es uno y homogéneo, a pesar de la diversidad de movimientos que existen en su interior. No hay más que un Brahman sin segundo, que incluye toda esta diversidad de movimientos que llamamos mundo. El universo está dentro del ego, y el ego dentro de esta manifestación. Ambos son inseparables. El Shiva ve esta manifestación en su interior, sin una causa determinada ni motivo alguno. El brazalete solo es oro. Cuando el brazalete deja de ser visto como brazalete, surge el oro. Del mismo modo, los que ven la verdad de no estar vivos, del mismo modo, los que ven la verdad de no estar vivos, aunque vivan, aunque mueran, no mueren, porque no existen aunque existan. Sus acciones solo son funciones corporales involuntarias o no expresamente deseadas. El Shiva existe en cada cuerpo como un copo de nieve, aparentemente voluminoso entre los seres voluminosos y sutil entre los sutiles. El yo cae en las garras de su propia concepción y al tomar conciencia de sí mismo, cree ser un cuerpo, aunque de hecho es irreal. En este concepto del yo, que es la sede del karma, el Shiva, de la misma naturaleza que el esperma, existe en el cuerpo como la fragancia en la flor. Aunque este Shiva está dentro y fuera y en todas partes, se identifica especialmente con la energía vital o prana que considera su morada. Así existe en el corazón de todos los seres mientras eso ocurre, experiencia todo lo que concibe como real, pero no alcanza la paz hasta que no abandona todo movimiento del pensamiento y se convierte en no mente, abandonando la falsa idea de ser un cuerpo individual y concreto. En consecuencia, querido Rama, aunque sigas alimentando pensamientos y sentimientos varios, si olvidas la egoidad o sentimiento del ego, permanecerás en paz como el espacio infinito. Hay sabios de autoconocimiento, ñanis, que viven en este mundo como si fueran estatuas. Sus órganos motrices, Carmendría, siguen funcionando, pero el mundo no produce la menor distracción en su conciencia. El que vive inafectado por las acciones es un hombre liberado. El que no abandona su convicción en la existencia de esta diversidad no puede desembarazarse del dolor. El que es feliz con cualquier vestido, con cualquier alimento y en cualquier lugar, resplandece como un emperador. Aunque parezca vivir una vida condicionada, no está condicionado porque interiormente es libre y vacío. Aunque parezca activo, no se esfuerza en la acción, sino que opera como un sonámbulo. La única diferencia que hay entre el ignorante y el sabio es que éste está libre de una mente condicionada. Lo que a la mente condiciona le parece el mundo. Es visto por la mente incondicionada como Brahman. Repito, lo que a la mente condicionada le parece el mundo, es visto por la mente incondicionada como Brahman. Todo lo que parece existir, parece una y otra vez, todo lo que parece existir, perece una y otra vez para manifestarse de nuevo. Cuando surge el autoconocimiento, este mundo objetivo es incapaz de dejar ninguna impresión en ti,
como una semilla quemada, no puede renacer de nuevo y convertirse en planta. Esa persona permanece en el ser tanto si está activo como si está inactivo. Aquel en el que han cesado por completo los deseos de placer, experiencia la paz suprema, y no el que ha conseguido tranquilizar la mente de cualquier otra forma. Acá vamos a hacer un corte porque después viene una linda historia que nos va a narrar Basista, así que era oportuno cortar acá, donde nos estuvo describiendo la diferencia entre un ñani y un ñanabandhu y varias cosas que ya se han leído en el yoga basista muy interesantes. Bueno, Albina hoy no está porque hay refacciones en la casa, así que vamos a comenzar con Marco Erice, después vamos a ir con Juan, que no se ha expresado el sábado pasado, con Willy, bueno, Marconi y Gerardo no pueden expresarse, así que vamos con Andrea después también, vamos con Marco Erice. Sairam. Om Sri Sairam. La enseñanza de hoy, a mi juicio, sigue fortaleciendo aquello que debemos comprender como realidad o no realidad o realidad aparente. Me quedé profundamente reflexionando toda la semana sobre lo que comentaba Raúl y tú también, Horacio, la semana pasada, de que decían yo veo la realidad. Entonces la pregunta que surge es ¿a qué realidad me refiero cuando creo que veo? Hay un proceso en el aprendizaje para poder entender esto de la misma manera que cuando se estudia un texto como este. Y es, la primera de las cosas es prestar atención. Entonces, cuando estoy viendo es como si estuviese dormido, pero si presto atención, cambia el foco. O sea, salgo de la sensación de estar dormido, donde pasean los pensamientos, el cuerpo va para un lado o para otro, pero presto atención. Entonces, el primer paso es prestar atención. Al prestar atención, utilizo el intelecto, salgo de la rueda de los pensamientos. Una vez que presto atención, comienzo al segundo paso, que es observar. Ya, ejemplo, en este momento estamos hablando, estamos escuchando la enseñanza, puede que surjan los pensamientos y presto atención y veo la pantalla de la notebook o de la PC. Al prestar atención veo imágenes y empiezo a observar. Entonces, atención, observación, viene el tercer paso, que es la concentración. La concentración es fijar ya la mente sobre la base de la instrucción del intelecto sobre aquello que estoy observando. Y empiezo a ver y puedo empezar a investigar que lo que estoy viendo es la pantalla de la PC, estoy viendo imágenes, por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es realidad? ¿Qué es realidad? Ahí viene la enseñanza, según desde donde lo vea. Si yo lo veo desde lo que yo estoy pensando, lógicamente voy a recurrir a la memoria para proyectar las imágenes de aquello que yo veo, porque en realidad, como el tiempo es algo que no para, así sean los microsegundos, la imagen que vi hace un segundo atrás no es la misma imagen que estoy viendo ahora. Por lo tanto, si creo que es la misma imagen y sigo ratificando que lo que veo es la imagen de los hermanos que están aquí en la pantalla, en este círculo, estoy errado. Entonces la pregunta es, ¿qué es real y qué es aparente? Lo real es aquello, nos dice la enseñanza, aquello que no cambia, aquello que es permanente. Por ejemplo, un elemento que es permanente aquí, yo solo puedo ver si existe la fuerza vital. Si yo no tuviese el prana, la fuerza vital, no podría estar haciendo absolutamente nada. Pero ¿dónde actúa? Dentro de este espacio, ¿ya? Y luego también actúa dentro del otro espacio. Pero ¿de dónde surge esa fuerza vital? Y del primer espacio, que es el Chidakasha, el espacio de la conciencia infinita. Entonces, veamos un poco lo que dice el texto, porque esto es clarísimo, a mi modo de ver, por supuesto, a mi juicio, en lo que dice, lo que acabamos de leer. Dice, no existe el oro sin forma, como no existe Brahman sin manifestación. Y moksha es la superación del concepto de manifestación.
qué interesante. Si no existe, digamos, oro sin forma, el punto pase por donde veo la cosa. Yo soy la conciencia infinita, pero no como un concepto. Vamos a hacer analogías. La conciencia infinita, ya, y Marcos. Vamos a ponerlo así. Ya vamos a separar. Marcos, ¿puede existir como autorrealidad sustentable o realidad autosustentable? No, no puede. Pero Marcos dice la enseñanza también que tiene un corazón que es el asiento de Brahman, de la conciencia infinita. Pero a su vez la conciencia infinita es global. Entonces vamos a partir desde el enfoque de Marcos que tiene en su corazón, en el Hridayam, que es el corazón, la conciencia infinita. El asunto es desde dónde veo. ¿Qué pasaría si veo sin pensar? Ok, estoy percibiendo, pero ¿qué estoy percibiendo? Si yo pienso en ese momento que es Marcos el que percibe, inmediatamente me identifiqué con la forma, ¿ya? Y con la mente. Pero si simplemente observo, sin concluir, sin nada, no presto atención, estoy contemplando. Entonces no es algo difícil el asunto, como dice aquí, el asunto es cuando conceptualizo la manifestación. ¿Qué significa conceptualizar la manifestación? Empezar a darle nombre y forma. Repito la frase porque es clave. No existe el oro sin forma. ¿Ok? Eso desde el oro ya y tiene una forma. El asunto es que cuando el oro se ve como forma, es el pensar de que es un jiva que se ve a sí mismo. No existe el oro sin forma, como no existe Brahman sin manifestación. Pero moksha es la superación del concepto de manifestación. En la medida en que yo me encierro en que todo esto es real desde el punto de vista de forma, Voy a seguir sufriendo. exactamente. That's the point. Ese es el punto. El asunto es, ¿qué es moksha según las enseñanzas? Y hay de todo. Pero lo más interesante es saber qué es salir del sufrimiento. Inclusive a veces aquí mezclan sufrimiento con dolor. Es sufrimiento, porque el dolor es del cuerpo físico. De hecho, si me corté la mano, y lógicamente existe un nervio que va a conectarse con el cerebro va a registrar y va a haber una sensación de dolor en la mano. Pero eso es el dolor respecto al escenario físico, ¿ya? Al butacaya. Pero el sufrimiento es mental. ¿Por qué? Porque el sufrimiento asocia el pasado y el futuro como real. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. El asunto es saber, el pasado es memoria, el futuro es una idea que no existe. Con respecto al pasado entro en angustia, con respecto al futuro entro en ansiedad. Entonces dejo de vivir porque siempre la mente va de un lado al otro. Entonces, ¿cómo se sale? Swami lo dice explícitamente. ¿Cómo se sale de esto? Porque la idea es aprender para practicar y salir del sufrimiento. Dice, mira, cuando dice, no tengas expectativas, o sea, haz tu trabajo, tú tienes que hacer tu trabajo, pero no te ates al resultado de la acción. No te ates al resultado de la acción. ¿Por qué? Porque no sabes lo que va a pasar. No depende de ti. Ahora, si tú te atas, es como el arquero que tira la flecha y se va con la flecha, ¿ya? En lugar de que estar centrado en tirar la flecha y apuntar al objetivo. Frente a un resultado, frente a, digamos, a una expectativa, hay 4 resultados posibles. Y ahí viene el punto. El primero es que el resultado sea igual a la expectativa. Ok, chévere. El segundo, que el resultado sea menor a la expectativa. Ya empiezo a tener frustración. Tercero, que el resultado sea superior a la expectativa. Ah, tengo alegría. Y cuarto, que el resultado sea completamente diferente a la expectativa. Entonces la idea es no atarnos a eso, porque Swami nos lo dice, siempre va a haber resultados. Sigamos con lo que dice aquí el texto. Marco, ayer compartí, gente, compartí en el grupo Estamos en la Familia, un reel, estos TikTok de una psicóloga eh, eh, que se dedica a toda la parte emocional y neuronal, y decía que el 90% de lo que nos preocupa nunca jamás sucede. Qué noventa genial. por ciento de lo que nos angustia y preocupa después nunca sucede. O sea,
paremos un poco la mente, ¿no? Justamente, qué interesante. Vamos a lo que dice el texto por lo que tú acabas de decir también. ¿Cómo se para la mente? La mente va a seguir moviéndose. El asunto es desidentificarse, pero no cuando viene un coche que está por chocarte, no es desidentificarte. Presta atención, ¿ya? O sea, necesitas la concentración. El asunto es de dónde vienen las ideas que aparecen en la mente. Si lo vemos desde el jiva, vienen de la memoria, pero si lo vemos desde la conciencia infinita, vienen de la conciencia infinita, porque nada está fuera de la conciencia infinita. Veamos lo que dice el texto. El brazalete solo es oro. Cuando el brazalete deja de ser visto como brazalete, surge el oro. Dice después, un segundo, que estaba anotando. El que no abandona su convicción en la existencia de esta diversidad no puede desembarazarse del sufrimiento. Aquel en que han cesado por completo los deseos de placer, experiencia, la paz suprema, y no el que ha conseguido tranquilizar la mente de cualquier forma. ¿Cómo se hace? Según mi experiencia, aquí voy a hablar de Marcos, que es expresión como jiva de la conciencia. Todos somos conciencia, ¿ok? Ese es el punto de vista. Cuando Raúl decía la semana pasada, yo no puedo, mira, tengo que decirlo porque me lo tenía aquí durante toda la semana, porque, digamos, sí puedes, sí puedes. Cuando yo afirmo que no puedo, ya estoy ratificando una creencia limitante. Yo puedo. Y si no puedo, bueno, no puedo todavía, pero no limitarme ni conceptualizar, porque Swami nos dice que yo soy aquello que pienso. ¿Pero por qué? Veámoslo cómo funciona la mente y es interesante. Hay tres espacios. El asunto es dónde me instalo para ver qué cosa. Si yo me instalo en el lugar de la mente, siempre voy a ver la diversidad, la dualidad, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, etcétera. ¿Ya? Pero para Dios eso no existe. Para la conciencia infinita eso no existe. Eso es una diversidad que surge en el Bhutakaya por causa del Chitakaya. El asunto es dónde me instalo para ver la cosa. Por eso Swami habla de las tres visiones. Entonces, cada vez que estoy recordando algo, estoy en la memoria. Cada vez. No es ni bueno ni malo. El asunto es poder observarlo. Cada vez que estoy pensando en el futuro, no es ni bueno ni malo, simplemente saber que estoy pensando en cosas relacionadas al futuro. El asunto es no atarse a eso, no atarse, es vivir, a mi juicio siempre, ¿no? Vivir feliz aquí y ahora, y si hay problemas, y bueno, resuelve los problemas, enfréntate a los problemas sabiendo que todo esto es rol, ¿ok? Bueno, vamos a dejar espacio a los hermanos para que podamos compartir entre todos. Jai Sairam. Qué lindo, Marcos. Después te esperamos al cierre. Juan, adelante, Juan. Después Andrea, Willy. Hola, saludos a todos. Bueno, dos cosas me resonaron. Uno, esto del sabio que está en el autoconocimiento del ser, el ñañi, y el otro, el ñayabando, que busca el conocimiento por deporte o no la experiencia. Nosotros, Juan, ¿está hablando de nosotros? Estamos hablando de todos nosotros, me incluyo. Me incluyo. Y en eso resonó lo que me enviaste vos, Horacio, de un comento en el chat, en YouTube, que una persona decía que, bueno, hablaba de los vanidosos que se hinchaban de mostrarse eruditos. Entonces yo me entro en tilt acá. Me descoloca y me pregunto, ¿qué hago yo en este grupo? ¿Estoy buscando competir con otro que conoce más que yo? ¿Me siento disminuido porque no soy capaz de estar a la altura de los otros? ¿Ponés en práctica lo que leemos? Pongo en práctica lo que leemos. Entonces,
ahí digo, bueno, entonces lo que yo estoy buscando en este grupo no es atarme al texto. La lectura del texto puede ser este texto o cualquier otro. Lo importante es ver cómo me comporto yo cuando escucho estas palabras. ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Cómo reacciono? Si uno de los otros es vanidoso, problema de él, será él el que tiene que descubrir que lo está haciendo. Pero si yo reacciono condenando al otro porque es vanidoso, y bueno, hay una cosa dentro de mí que no funciona, o me siento inferior, o quisiera competir, o 20.000 otras cosas. Entonces, atento a esto. Lo mismo que el otro extremo, que no es de desmenuzar todo para entender, sino el extremo de la adherencia fanática. También eso es muy peligroso. Vemos los desastres que han hecho las religiones. Y ahí, bueno, probablemente mi método, no sé, otros encontrarán otra forma. Yo cuando me acerqué a Swami le escribía que no creía en Dios, no creía en Gurú, no creía en él. Pero él tuvo paciencia y poco a poco me llevó a entender, a interiorizar dentro de mí que había otra cosa que era importante. Entonces, la cosa para mí es esta indágene, esta búsqueda de autoconocimiento, que creo que es para lo que estamos reunidos, es una cosa comportamental, no es textual de lo que dice, lo que leemos, una cosa. Y si mi experiencia llega a coincidir con el texto, perfecto. Y si no, probablemente no estoy aún en condiciones de entenderlo, pero algo queda de esa semilla. Y eso es importante. Y el segundo punto es el jiva condicionado, el jiva programado. Nos han programado no solamente desde que nacimos con la radio, televisión, internet, familia, religión y cosas varias. Es una programación que es ancestral, de foco sobre nuestro cuerpo. Y ese jiva condicionado no nos conduce a ninguna parte. Por otro lado, ¿qué es ese jiva incondicionado? Y ahí me pregunto una cosa, ¿qué es la mente no condicionada? Cuando hacía artes marciales, una forma que hacía Aikido, que es la técnica de la espada, una cosa que aprendí a golpe era que tenía que tener la mente libre de pensamiento, si no, no podía hacer nada. Y eso, en esa disciplina marcial, también se da en nuestro cuerpo cotidiano. Respiramos, digerimos, cuántas fusiones hacemos incondicionadamente. Es la expresión de una cosa interna nuestra, de un conocimiento interno nuestro, incondicionado. En cambio, la mente no, la mente es expresión de una cosa nuestra interna, pero hace lo que se le da la gana si no la controlamos. Y ahí está la cosa importante, estar alerta, ¿no? Si nosotros consiguiéramos que nuestra mente funcionara así como el respiro o la digestión, tranquila, hace lo que tenga que hacer, sin esperar los resultados, está hecho. Todo sería tan simple, pero ¿quién hace callar esa mente? No lo busquemos afuera. Si no lo hacemos nosotros, ninguno lo va a hacer. Cada uno lo tiene que hacer por sí mismo. Saram. Qué lindo, Juan. Cuántas cosas interesantes has dicho, Juan. Andrea, después Willy. Bueno, buenos días a todos. Qué bueno que Juan habló antes que yo porque pudo verbalizar todo lo que tenía acá en la cabeza. Así que está bueno. Es todo un ejercicio, siempre el no mente.
y el seguir viendo el oro antes que la pulsera, no al revés. Acá todos estos pedacitos de oro que en este momento estamos en una pantalla y haciendo un zoom. Así que el ejercicio para mí sigue por ahí. Y seguir disfrutándolos. Sairam. Qué lindo, Andrea, muchas gracias. Willy, adelante, Willy, que antes te viene un paisaje hermoso donde estás, al lado de un lago. Eh, el Yoga Mukta, como nos decía en un momento dado, yo me confieso como ser una persona que apenas está aprendiendo sobre el Jiva y las descripciones que ustedes hacen describen mucho de los procesos en los que ando. No tengo mucho que ampliar a todas las enseñanzas que ustedes dan. Tan solo pienso que disfrutarlo y entregarle mucho amor y fe a lo que hago permanentemente en esta búsqueda le agrega algo que hace que la gracia siempre me proteja. Om Sai Ram. Gracias, Willy, gracias de Colombia, un abrazo. Pablo, querido, cuántas cosas que decían, ¿eh? Y vos muchas veces la repetí, hay que ser simple, no hay que meterle tanta mente, hay que dejarse ser. Muy interesante la lectura de hoy y también lo que aportó Marco y Juan, muy, muy bonito. Eh, ¿Dónde enfocar la individualidad? Y tratar de estar atento y consciente de que la individualidad no entre en un círculo, porque por ahí la mente arranca, se mete en una y no para más, ¿viste? Puede estar días o horas o hasta semanas pensando o manteniendo la vibración. Tal vez no estás pensando intelectualmente, pero hay una parte de tu mente que está ahí. ¿Viste? Y bueno, y aprender a decirse a sí mismo, esto es parte de la individualidad, esto es parte de la mente. El show que inventó mi Shiva o mi individualidad, y el propósito en mi vida es salir de eso. Hay muchísimas herramientas, cada uno utiliza las herramientas que mejor le hagan. Alguno el no pensar, el otro el pensar, el otro el intelecto, el estudio, el no estudio. Cada uno sabe en su interior qué herramientas utilizar. Pero con el ejemplo este del oro y la no conceptualización de Brahman, nosotros ahora estamos en varias realidades, porque podemos pensar que estamos conectados por chat y cada uno está sentado enfrente del teléfono, la computadora o la tablet, pero también estamos unidos. Si saco mi mente o mi individualidad, se capta la vibración del grupo e inclusive creo que hasta podemos elevarnos grupalmente. En mi caso, por eso entro los sábados cuando puedo al centro de estudio, porque capto la vibración del grupo como algo cercano a Brahman, o como algo cercano a Dios. Sacando que cada uno está en un lugar o que cada uno está frente en una cámara, si yo trasciendo eso, se puede captar que estamos todos ahí aprendiendo del Señor. Y eso es por lo que entro a estos centros de estudio, para captar esa vibración. Y después, bueno, lo hemos charlado muchísimas veces, hasta Baba inclusive lo hemos charlado, pero nos repetía esto: no te apegues, ¿viste? Soltar los apegos, el mundo es para dejarlo, no maestro, no estudio, no escritura, no canto, no ceremonia, no dioses. Ni siquiera Baba, él decía, ¿viste? Se tocaba así, decía, este cuerpo se está muriendo, este cuerpo se va a morir. No apego al maestro, no apego a Sai Baba. Y lograr tener esa dirección, eso cada uno lo sabe en su corazón también, en su interior. ¿Realmente querés ir dejando el mundo o no? ¿Te hace bien el mundo, la individualidad? A mí me abruma. Creo que lo que me abruma es mi propia individualidad proyectada en el mundo, pero uno poco a poco se va desprendiendo de las cosas.
y no desprenderse fanáticamente, sino como nos dijo el maestro, nos decía, experiencien todo lo que quieran, experiencienlo, estén con ellos, métanse, siéntanlo, sufran, lo que sea, pero es para dejarlo, no para pegarse a una cosita más. Y yo ahora, mi cuerpo se está haciendo como adulto. Mi mente ya debería estar fija en ciertas cuestiones de la adultez. Y pareciera que a medida que me voy haciendo adulto, en vez de ir desprendiéndome, van sucediendo cosas para aprenderme cada vez más y apegarme cada vez más a cosas que antes no existían. Gracias a Dios puedo ir sacando mi mente diciendo esto es una tontera más, ¿viste? Pero se va volviendo como un poco más cómoda, busca lo confortable, estar más o menos cómodo, estar tranquilo, sostener una cierta realidad de vida. Pero bueno, es todo sorprendente, la verdad. Yo a veces me hago un ejercicio como si no fuera del mundo, por ejemplo, como si viviera en otro planeta y entro en este cuerpo humano y bueno, tengo el tiempo que dura la vida de experienciar todas las cosas que suceden acá, pero siempre recordando que no soy de acá. Es un ejemplo y una práctica que yo realizo para siempre más o menos estar ahí soltando la individualidad. Bueno, espero se haya entendido. Pablo, por lo que te conocemos y te hemos escuchado, pregunta. Te hemos escuchado que te metes en las batallas contra las minerías porque contaminan el agua y la tierra. Mm. ¿Cuál es la decisión? ¿Meterte en las batallas y no apasionarte por los resultados o decir yo no me meto más en batalla porque me saca del eje? Y siempre estoy activo, ahora de otra manera realmente, porque con toda esta cuestión del país es cada vez más complejo manifestarse. Hasta te pueden meter preso. Ya, pero bueno, en el lugar en el que estoy, el señor Zainat me ha enviado para ser una especie de protector en como pueda hacerlo. Nosotros mantenemos un lugarcito pequeño, pero donde abunda la vida. No tiramos veneno, cuidamos las plantas, cuidamos las flores, cuidamos los insectos, cuidamos los animales, cuidamos los pájaros, plantamos, volvemos a plantar, volvemos a plantar. Tenemos lombrices, tenemos exhibiado, y eso es lo que es mi dharma, digamos. Cuidar este rinconcito, que sea lo más puro, lo más simple y lo más natural posible, y cuando haya que entrar en acción y en batalla, voy a entrar siempre. Y, pero bueno, ver cada vez más de manera inteligente cómo actuar. Eh, pero este es un lugar bellísimo en el planeta, como hay millones de lugares increíblemente bellos, que donde entra el humano con su ego y sus pretensiones y su individualidad se destruye. No van a entrar acá porque es un lugar muy poderoso, pero bueno, siempre hay que estar en batalla y encima no creerse la batalla. Ahí está la pregunta, porque te escucho y te están metiendo cada vez más en el maya. Sí, es un gran maya. ¿Qué tema? Es un tema, sí. Es un tema. Por ejemplo, bueno, también lo hemos vivido en el Gita, en la pelea de Arjuna con su familia. Arjuna le dice, Krishna, bueno, metete a la batalla. Y hay que romper, hay que... Pero sin es muy, muy complejo. Claro. O no, tal vez extremadamente simple y la mente cree que es complejo. Bueno, es Hay tu que ahí... trabajito, Pablo. Ese es tu mundo mental que no es el de nosotros. Pero bueno, te lo saqué porque sé que te pica eso. Tu trabajo y nuestro trabajo en otros ejemplos que cada uno tendremos. Ahora vamos a pasar con Andrés Cornu y bueno, él va a tener su trabajito también. Gracias, Pablo. Andrés, adelante, Andrés. Hola a todos. Yo desde el principio de esta semana, desde el lunes, me brotó una sensación muy fuerte
un día que creo que iba en el auto, me iba a trabajar desde acá a la ciudad, desde el campo, como voy todos los días, y la sensación fue la siguiente: pensar que durante todos estos años yo he sentido que nací, he sentido que después, cuando me hice un poco más grande, me anotaron en el colegio, fui al colegio, terminé, después me anoté en una carrera universitaria, la terminé, ejerzo como abogado para ganarme la vida, y en algún momento seguramente me jubilaré, y bueno, y cuando sea más viejo también me va a llegar la muerte. Y de repente apareció adentro de mí una voz mucho más fuerte que esa, que decía: yo en realidad jamás nací, jamás fui anotado en el colegio, jamás fui al colegio, jamás hice una carrera universitaria, no ejercí, por lo tanto no me voy a jubilar de algo que no puedo jubilarme porque no lo ejercí, y no voy a morir nunca si no nací. Esa sensación me ha quedado flotando y me ha vuelto casi como un canto, como un mantra, durante todos estos días, y, y permanece sonando. Así que, aham, Bueno, ojalá es todo mantenga lo que ese tengo para estado, Andrés. compartirles. Ojalá mantenga ese estado. Y después le enseñé a Pablito que se sigue metiendo en unas luchas a la minería. Gracias, gracias. Dardo, querido, adelante, Dardo. Sí, es complejo esto del tema de Maya y el ser, que nos va siempre engañando. Mirá cómo está Andrés ahí rasgando los velos de Maya, muy bien. Y el Pablito que se quiere ir con la gomera a tirar cosas, ¿eh? No, no, pero fíjate vos que está interesante lo que contó Pablo también, porque Baba siempre dice que el ego, que es el que fabrica Maya, o más o menos lo mismo, todo un engaño bestial para que sigamos inmersos en este mundo y en la ignorancia. Está a propósito, de hecho, porque es una regla del juego, ¿no? Y siempre Maya va a tirar hasta el final el engaño. Incluso los sabios más altos, más altos, más altos, contaba Baba, que ellos por poco terminan engañados por Maya. Algunos lo consiguen, otros no lo consiguen a la realización del ser. Porque al final le surgen tantas cosas, como decía Pablo recién, que el ego se las arregló para seguir envolviéndote y te dejó prendido con esta ignorancia y este cuerpo muere con las basanas todavía en su mente y se las lleva de vuelta a otra reencarnación. Entonces, por eso es tan poderoso el engaño, que hay que estar tan atentos, que no hay tiempo para otra cosa. Es decir, no hay tiempo. Baba lo decía, Sai Baba decía el mismo, dedíquenme todo el tiempo, ¿no es cierto? Los grados de que uno se mete en el mundo, va saliendo de a poco, y él lo contaba en porcentajes, que a medida que ustedes avanzan en la edad de la vida y en sus experiencias, vayan dejando el mundo y dedíquense en mayor porcentaje a mí, digamos, a la búsqueda del ser, la conciencia. Incluso está Baba siempre lo cuenta, el tema del conocimiento. Andrés recién decía, claro, yo estudié abogacía, todo, parecería toda una vida dedicada a eso, y bueno, y títulos o no, honores o no, nada tiene importancia. Y fíjense que es una sola área, la abogacía. ¿Qué pasa? Baba contaba, tomaba como ejemplo el sabio Narada, que él tenía el estudio de 64 ramas del conocimiento. Él sabía todo, estaba en el arte, en la música, en la abogacía, en la matemática, no sé, se conocía todo. Pero sin embargo, padecía de un sufrimiento que él desconocía por qué.
como bien aclaró Marcos hoy, el dolor que siempre nombra este libro se refiere al sufrimiento, a la agonía, a la angustia, no al dolor físico. Entonces, esa angustia, ese sufrimiento que siempre llevamos y lo vamos a llevar hasta no realizar al ser, porque estamos en este mundo de dualidad, no hay vuelta, la dualidad lo quieren volver a Pablo, donde que van a meter un montón de máquinas a romper el terreno ahí. Y no, como él dice, yo me voy a meter en la batalla, pero la mente fija en el ser, fija en Krishna, le decía Krishna a Arjuna, ¿no? La mente fija en mí, tu ser todo en mí. Y después en el mundo con tu cuerpo actúas. Y este sabio pasaba lo mismo, Narada. Él decía, yo sufro, yo sufro, yo sufro, ¿qué pasa? Entonces un día buscó la ayuda de un sabio, Sanat Kumara, creo que se llamaba, Sanat Kumara. Y le dice, vengo a ti porque no sé qué pasa, me conozco todo, me aprendí todo, e incluso sabía todos los Vedas, todos los Yastras y demás. Y dice, y bueno, ¿y qué pasa con esto? No alcanzo a tener paz mental. Entonces dice Sanat Kumara que todo ese conocimiento que había aprendido y se había gastado años y años en todo eso, no sirve para nada. Lo desvalorizó completamente. Entonces Narada se sintió como ofendido, ¿no? El ego le pica y dice, pero ¿cómo? Yo mirá todo lo que soy abogado, soy esto, soy lo otro. Entonces dice, y bueno, ¿y qué es lo que tengo que aprender? Y lo único que te faltó, justamente, que es lo único que vale, es conocer al ser, la realización del ser, la búsqueda del autoconocimiento, del Atma Vidya, que es conocer realmente quién sos, que sos el ser, la conciencia, Dios mismo, por así decirlo. Entonces, ese conocimiento que incluye todos los demás conocimientos y que es el único que te va a quitar el sufrimiento, porque todos los demás te enriedan el mundo, te enriedan algo que te engaña y volvés a nacer y volvés a nacer. Así que esto de seguir prendido con cosas de este mundo, podemos hacerlo, pero si tenemos la conciencia en el ser, si no vamos a sufrir. Bueno, y con la lectura acá, más o menos lo que recién dije, por ahí andaba, ¿no? Me gustó donde dice, eh, cuando hay partes donde dice que la mente del sabio es no mente. ¿Se acuerdan cuando decía es puro sattva? En algunos sábados atrás lo vimos. Eh, lo mismo, si el ñani, el sabio, no se pone a percibir este mundo como si fuera real. Lo deja correr y lo ve como Brahman. Pero si hay un velo de ignorancia que todavía tenemos por ahí, y tac, nos engancha en el mundo y lo vemos como mundo y sufrimos. Este otro tema, nosotros a veces nos autoengañamos porque buscamos, como dice acá, el ñana bandú, que es peor que el ignorante, lo llama acá, dice que aparte de que su conocimiento es teórico y no lo pone en práctica, busca el bienestar físico y la felicidad sensible. Esto es complicado porque nosotros también buscamos en alguna forma el bienestar físico. Yo no quiero estar enfermo. Ahí aparece el ego que dice, yo no quiero que mi cuerpo esté enfermo. Yo no quiero que me duela algo. No quiero sentir malestares. Entonces, ahí se empieza a mezclar, ¿no? El sabio se desidentifica con el cuerpo y si hay dolor lo deja y si está enfermo lo deja, pero uno en el fondo a veces quiere decir, bueno, sí, yo déjame estar sano y quiero estar sano y yo voy a buscar el ser. O el de Pero los apegos, Dardo. O del hijo, de la pareja, de los padres, los los amigos. apegos, ni hablar, también hay distintos, como que hay distintos foquitos que nos van iluminando y prendiendo lucecitas de colores, le decía Baba, de que te van engañando y te van distrayendo, porque es el juego, Horacio, es el juego, no te deja llegar al ser. Es decir, todo depende de nuestra voluntad, como dijimos veces atrás, y del esfuerzo que realicemos sobre esa voluntad, ¿no? En nuestra decisión. ¿Qué queremos? Pero eso del bienestar físico y la felicidad sensible, bueno, podríamos pasar nosotros, ponerle, decir, bueno, los deseos de placer, y bueno, sí, los puedo dejar a un costado, si sé que
un deseo de placer lleva un sufrimiento y solo incrementa el deseo por otros placeres. Bueno, eso lo podríamos ir manejando en la última instancia. Lo que me llamó la atención es el bienestar físico, ¿no? Que uno pretende estar bien para, bueno, justamente acá lo decía hoy, ¿no? Que debes estudiar, como es que decía esa parte, eh, mm, acá mismo, tenemos que trabajar en este mundo lo necesario para llevar una vida honrada, no hace falta más, y comer lo que es preciso para mantener la fuerza vital. Ahí es otra cosa, no dice, bueno, comer para, si bien podemos disfrutar, no es un pecado, podemos disfrutar de las comidas, de la bebida, de lo que nos guste en la vida, pero solo lo necesario para mantener la fuerza vital. ¿Y para qué mantener la fuerza vital? Para dedicarse a este estudio, justamente, porque es lo único que vale la pena. Como decía, llevar una vida honrada, comer lo que precisa, mantener la fuerza vital, pero solo tenemos que mantener la fuerza vital para adquirir conocimiento. Acá cuando dice conocimiento se refiere obviamente al alma vidia, ¿no? Al conocimiento del ser. Para eso tenemos que investigar nuestro interior, bla, bla, bla. Después, bueno, eso que está lindo, que el sabio ya solo realiza actos simples como comer, vestirse, son acciones que no lo llevan a desarrollar karma. Esta parte me gustó mucho, que la conducta del ñani, de estos ñani, es como las hojas secas arrastradas por el viento. Va donde la conciencia le diga, ¿viste? No es volicional o voluntaria. Y bueno, después muchas frases interesantes. El tema, bueno, es lograr eso, abandonar los placeres, los apegos, tener la conciencia siempre puesta en el ser y no identificarse con el cuerpo. eh, Estar atento a las 24 horas. Eso te puedo decir nomás. Pavaditas, Dardo, que tenemos que lograr. Pavaditas, ¿eh? Mamita, ¿dónde nos metimos? Zairán, gracias. Silvia, adelante. Después Guillermo. Ay, hola. No, estaba pensando, lo hermoso todo lo que escuché. No tengo palabras, la verdad. Más palabras uno le pone y parece como que es más, más enredado, más dificultoso parece. Y en realidad es más simple, pero bueno, no sé. Le sigo escuchando porque necesito eso. Hola, Zaira. Qué lindo, gracias Silvia. Guillermo, adelante, Guillermo. Después Eva. Bueno, muy buenos días. En su oportunidad me acuerdo que mencioné mucho tiempo atrás una de las frases famosas de Walt Disney donde dice, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Hoy día, concepto que está un poco relacionado con el hecho de que cada uno crea su propia realidad. Y relaciono esto con la reflexión que hizo Juan, que me llamó mucha atención porque la sentí como también como propia. ¿Por qué participar en estas reuniones? Y en el texto, al principio, dice, si uno estudia por placer personal, no tiene mucho sentido. Bueno, estoy resumiendo, no exactamente, pero ese es el concepto que dice. En mi caso, me quedé pensando en esa pregunta que hizo Juan, y, y creo que tal vez uno de los objetivos importantes es justamente conocerme a mí mismo. Hasta hace un tiempo atrás, la verdad es que yo era como una marioneta, que andaba por el mundo, hacía muchas cosas, siempre con una agenda muy ocupada, y bueno, era más de lo mismo. Y creo que poco a poco estoy parcialmente, parcialmente, siendo capaz de contestar la pregunta quién soy yo. Sin embargo, para realmente darle una dimensión divina a esa respuesta, una dimensión real, todavía creo que tiene que pasar mucha agua bajo el puente. Es decir, tengo mucho que avanzar para salir de la ignorancia y poder
incorporarme en este autoconocimiento. Y el otro punto relevante que también se ha comentado en más de una oportunidad, yo por lo menos creo que me siento privilegiado de poder escuchar las experiencias de todos ustedes. Eh, Finalizo mi comentario con una frase que le mencioné ayer a Marcos. Le dije, hoy estuve con Suami. Y Marcos se rió mucho y me dijo, ¿pero cómo? Les cuento brevemente una experiencia de ayer que me marcó mucho. Voy a hacer un muy breve resumen para entenderlo. Uno de mis hijos, que es profesional, hace un tiempo atrás, un año atrás, me dijo, papá, quiero estudiar una segunda carrera. ¿Me puedes apoyar? Ok. Ok. Y el tema es que tenía la necesidad, porque está trabajando por Santiago, de cambiar su carrera presencial a online y además generar un nuevo descuento para el próximo año. Hizo muchos trámites con correo académico, él como está fuera de Santiago, yo fui a la universidad, hablé con uno, hablé con otro, documentos para acá, documentos para allá, correos, llamadas telefónicas, WhatsApp, cero respuesta. Y antes de ayer, mi hijo me dice, papá, por favor, ¿puedes hacer el último intento? Sí, le dije. Me voy a la sede principal de la universidad, hablo con el coordinador académico, me dice, ya no estoy en el coordinador académico, pero tome nota, estos son nuevos coordinadores académicos. Y la secretaria me pasa los nombres y me dice, aquí están. Y después que se va, la persona con la cual interactúa me dice, no siga perdiendo el tiempo. Vaya a este lugar y plantee el tema. ¡Wow! Dije yo, ¿qué mensaje? Partí de un lugar de la ciudad al otro extremo. Llego al lugar donde habían dos personas atendiendo, una ocupada y una señorita desocupada. Y le digo, la saludo atentamente, digo, necesito ayuda. Cuénteme, me dice, ¿en qué lo puedo ayudar? Déjeme dar el contexto y le explico todo esto con muchos detalles. Fueron como 15 minutos porque había mucha información. Y después digo, mire, necesito dos cosas. Generar la posibilidad del cambio de la modalidad de estudio y segundo, el tema del descuento para este año en la universidad. Y se queda pensando y me dice, ok, yo lo voy a ayudar. Me dice, mire, lo más fácil es que le pida a su hijo las claves de acceso para la plataforma y con el visto bueno de ahí hacemos la gestión. Y estuve con ella 1 hora y media trabajando. Y ella asumió el rol que bajo ningún punto de vista le correspondía de ayudarme a solucionar un problema que llevaba 5 meses, y con lo cual he interactuado con 3, 4 personas y correos varios, muchos que mandó mi hijo principalmente. Bueno, finalmente el tema quedó planteado a las autoridades que correspondían, a través de los canales que correspondían. Me dijo, le va a ir bien, porque hay muy buen argumento. ¿Por qué le dije a Marcos y por qué me permito la libertad de decirle a ustedes que de alguna manera creo que estuve con Swami o con Dios? Porque en el camino, después de esta peregrinación de meses, aparece una persona, jovencita, 25 años, que me dice, yo les voy a ayudar a solucionar el problema. Eso no es, eso no es algo casual, eso es algo causal. O sea, eh, el comentario de la secretaria me dice, no siga perdiendo el tiempo, vaya a tal lugar. Y llego allá y está esta persona. Y en 3 horas se soluciona lo que en 3 meses no se había solucionado. Yo le decía a esta señorita, le decía, mire, realmente me siento, pero muy, muy agradecido de haberla conocido, de su proactividad, de su claridad y de la acción que usted ha generado, que va mucho, pero mucho más allá de su responsabilidad. Bueno, le dije, aquí en Chile, por lo menos, no hay muchas personas como usted. Y probablemente en el mundo tampoco. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de interactuar con personas así, con ese nivel de entrega, de compromiso, donde llega al punto de decir, mire, no se preocupe, yo voy a ayudarlo a hacer la gestión final para solucionar su problema, uno dice,
hay un ser superior que está aquí y que está ayudando. Y yo realmente me sentí, voy a utilizar una palabra que la estoy en este momento conceptualizando, no ayer, pero me sentí bendecido por esa ayuda que me llegó. Por eso que cuando le dije a Marcos ayer, Marcos, ¿estuvo con Swami? Creo que hoy día lo ratifico, ¿no? Frente a ustedes. Un ser superior en ese momento me ayudó a destrabar un tema que aparentemente no tenía solución. Eh, Muchísimas gracias por su atención. Qué lindo, qué linda historia, Guillermo. Muchas gracias por abrir el corazón y contarla. Seba, querido, te queda poco de presidente, Seba. Ya te rajan, ¿eh? 4 años sé que está. Estoy enquistado ahí, decís vos. Zaira, buen día a todos. Para el que escucha de la organización Saiba Argentina, Sebastián Deleli, este es el segundo mandato de presidente de la organización acá. Y ya te queda poquito tiempo. Sí, Creo. sí, ya me queda poquito tiempo. Y bueno, dar las gracias a todos, aprovecho a dar las gracias a todos por esta digna oportunidad, a Suami también, porque son momentos de mucho contacto y comunión con Swami, esto, la oportunidad de ocupar, digamos, estos roles. Y, y bueno, yo pienso que estar en nuestro hogar es estar con Dios, ¿no? Es como decir, este, no es fácil, es difícil, porque es como ir a un gimnasio, digamos, y uno tiene que tratar de trabajar algunas cosas, pero al mismo tiempo, o sea, representan un esfuerzo, representan alguna dedicación. Hay veces las cosas no salen bien y otras veces no nos salen tan bien. Pero Cómo ves la lectura de hoy con el servicio este? ¿Cómo lo asimilás? bien, ahí cuando leíamos hoy en el texto que nos decía que estar en la malla es, digamos, ver la pulsera y salir de la malla sería como ver el oro en la pulsera, digamos. Este, yo siento que esta es una oportunidad para, para ver el oro en la pulsera, digamos, porque, bueno, porque tenemos el tema de aprender a tratar de ver a Dios en todas las situaciones que estamos y a sentir su guía constantemente, incluso a veces cuando sentimos que en alguna cosa hemos fallado, digamos, Swami tiene tanto amor que uno siente que él viene al rescate. Como decía Swami nos decía, den un paso hacia mí, yo daré 100 pasos hacia ustedes. Y el asumir compromisos en la organización, que es una oportunidad que él mismo nos brinda, digamos, siento yo que es dar muchos pasos hacia él, digamos. Me acuerdo de ese pasaje donde, no me acuerdo si, creo que era Draupadi, que cuando Krishna se le lastimaba el dedo, ella les sacaba una tirita de su sari y le envolvía el dedo para que dejara de sangrar, y después le pasa a ella, digamos, que en un momento cuando el rey tirano, que no me acuerdo si era Kamsa, que se llamaba, la trata de hacer desvestir en vivo, y le va tirando el sari para desnudarla y deshonrarla. Ella lo llama Krishna y Krishna viene en respuesta a través de ese milagro, digamos, donde el sari se vuelve interminable. Y, y bueno, después el mismo Krishna pone en su lugar a todos los malos, digamos, en esa corte de alguna forma. Bueno, eso nos ilustra esta cuestión de ese tiempo que le dedicamos a Swami, y que Swami después nos redunda en muchas bendiciones, sobre todo en esta sensación de estar envuelto en él. Para mí estar en casa es estar con Dios, o sea, podemos estar en cualquier lugar del mundo, pero siempre que estemos con nuestra mente en Dios, estamos en nuestro hogar. Y pienso que para poderse fundir en Él hay que fundirse en sus leyes y en sus paradigmas. Yo a mí pienso que siempre está haciendo servicio, Dios siempre está haciendo servicio,
a través de los árboles, de los ríos que nos dan agua, bueno, todas las cosas que la naturaleza nos presenta como una manifestación que Él respira a través nuestro sin que nosotros estemos pensando, ahora voy a respirar, ahora voy a digerir. Entonces, tratar aún en nuestros trabajos día a día, aunque son trabajos remunerados, verlos con todo el amor para que se transformen en un servicio. Estamos sirviendo a Swami en nuestras tareas diarias, no solamente las tareas dentro de la organización o las tareas de nuestro hogar, digamos. Y eso por un lado. Y después otra cosa que Dios siempre nos demuestra es que Él está dispuesto a cargar algo de nuestro peso para ayudarnos en el camino, que es otro de los paradigmas que he descubierto, que a veces cuando una persona está sufriendo, darnos la oportunidad de colaborar con esa situación que está pasando el otro, que eso es amor en acción, digamos. Y esa es otra de las cosas que Dios hace por nosotros, que siempre viene a nuestro rescate de alguna forma. Ya lo hizo con Jesús cuando tomaba los pecados de la gente y los limpiaba, digamos, a través de todo lo que él pasó, y bueno, también Sai hizo lo mismo también. Entonces, nosotros darnos la oportunidad también de saber que eso es amor, porque cuando uno toma esas decisiones de amor para ayudar a otra persona, experimenta ese amor y se siente un poquito más cerca de Dios también. Entonces, todas esas cuestiones que nos enseña el camino espiritual son muy valiosas, y está bueno de que con nuestros aciertos, con nuestros desaciertos, tratar de ponerlas en práctica en nuestro día a día. Y cuando voy escuchando el texto me vienen muchos pensamientos, pero también trato y de cosas que voy alineando con otras líneas de sabiduría, y al mismo tiempo trato de decir, bueno, che, no seas tan mental, no te vayas por las ramas, y quedarnos con un poquitito, aunque que sea valioso para inspirarnos, que es esto que les compartí. Zainam. Qué lindo, gracias Eva, gracias. Antes de pasar a Raúl, Marco, a ver cómo anda, y a José Alberto, ¿cómo anda tu sonido, Marco? Que vení mal con el tema sonido. A ver, Marco Echeverri, ¿eh? ¿Se escucha bien ahí? Muy bien. Bueno, buenísimo. Ahí la computadora tiene mejor micrófono. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Bueno, a mí hay dos cositas que me llamaron la atención, que me gustaron del texto, digamos. Primero, la partecita al principio, cuando habla de la puesta en práctica, ¿no? De la puesta en práctica del conocimiento. Una vez me acuerdo que estábamos leyendo en el programa de radio una historia que cuenta Baba Shankaracharya, que fue uno de los principales exponentes del Advaita, ¿no? Dijo, pido perdón porque cometí 3 clases de pecados. Digo que Dios está en todos lados y lo vengo a ver al templo, porque él era un adorador de Shiva. Entonces, cuando dijo eso, yo digo, wow, si Shankaracharya, que era un exponente, uno de los principales exponentes y referentes de la filosofía de Advaita, pide perdón porque fue incoherente, porque dice que Dios está en todos lados, pero lo va a ver a un templo, digo, wow, este tema de la coherencia es más serio de lo que yo pensaba. Entonces, siempre me quedó como, cuando leímos esa historia, me quedó ese tema de la coherencia como diciendo, wow, esto es mucho más fino de lo que yo pensaba hasta ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me gustó mucho fue así como, bueno, ¿y cuál es el norte? ¿No? Entre el sabio y ahí lo que distinguía al final de la mente condicionada y la mente no condicionada. Creo yo, por lo menos para mí, me quedo con esa idea, que el norte tiene que ver con lo que dicen los últimos 4 renglones del texto que leímos, que es que
que la mente alcanza la paz suprema cuando está libre de placeres. Creo que decía algo así. Entonces, bueno, obviamente me puse a reflexionar. Deseos de placer. Deseos de placer, eso, gracias. Deseos de placer. Entonces, Es más me puse hace más el foco en el deseo que en el placer mismo, digamos. deseos de placer, que me quedé como reflexionando y obviamente tengo identificados cuáles son algunos, gracias a Dios no son tantos. Pero creo que la clave está ahí, ¿no? Entonces seguir trabajando en mis vasanas, en mis tendencias, que todavía tengo algunos impulsos de deseos de placer. Como me pasa algo así parecido, como dijo Pablo, y tengo la sensación de que este mundito me aburre. La verdad me aburre, es aburrido. Y no es que la paso mal, la paso bien, pero no me genera así como nada, como que me aburre. Y creo que también tiene que ver con un trabajo de ir soltando cada vez más el control, ¿no? De que vaya pasando lo que tenga que pasar y tratar de no estar con ninguna expectativa ni esperando nada. Obviamente que tengo cosas que hacer, que, no sé, ahora por ejemplo estoy armando una presentación por un tema de un trabajo, pero si se da o no se da, no le pongo mucha expectativa. Entonces creo que ahí también viene gran parte de no estar especulando sobre el futuro, de no estar preocupado sobre el futuro y que sea lo que tenga que pasar. Y eso creo que también es gran parte del achicar los deseos, ¿no? El no tener expectativas de las cosas. Bueno, nada, gracias. Qué lindo, Marco, el mundo no me sacia, el mundo no me colma, ¿eh? Por eso creo que coincidimos en eso. Consciente o inconscientemente todos sentimos eso, por eso estamos buscando algo más. Raúl, querido, adelante. El pueblo está contigo, Raúl, querido. Zaira, bueno, interesante, la lectura es impecable, es una cosa, es una exquisitez por donde uno la mira en cada párrafo, cada frase. Y bueno, me llamó la atención que Marco hubiera tenido muy en cuenta mi opinión de de la reunión pasada. Y quiero comentar al respecto porque hay muchas veces manejo extremos en cómo manifiesto ciertas cosas, pero hay una que es como una puntita de luz que yo utilizo, que lo he comentado en otras ocasiones. Me llamó primero eso de la atención y la observación y el autoconocimiento. Y periódicamente yo hago el trabajo, o sea, este Giva Raúl, para ver dónde está parado, hace el trabajo de la autoobservación, eh, como yo lo he comentado, como mirándome frente a un televisor, o sea, me desinvolucro de estar ahí y me veo como en una película. Y esta experiencia de autoobservarme en cuanto a cómo estoy involucrándome y moviéndome, me comienza a dar paz y tranquilidad, que quizás es una puntita del iceberg que uno va viendo para ir avanzando en este aspecto. Y el otro tema que me causó, creo que lo dijo Marcos también, me pareció interesante, es que habló que el dolor es físico y el sufrimiento es mental. Y vos después, Horacio, dijiste que el 90%, que habías escuchado que el 90% de los pensamientos nunca suceden. Es interesante todo esto porque es una diferenciación que uno, como en mi caso, como autoobservador, tiene que tener en cuenta, o es bueno tenerlo en cuenta estos conceptos, porque así no nos enroscamos tanto en historias, en Improbables. historias que uno imagina, ¿sí? Entonces, y la última, que era para decir, me llamó la atención la historia de Guillermo, que contó esa experiencia donde estaba Baba, está aquí, yo siempre digo. Resulta que
chiquitita, pero es la experiencia en cómo se manifiesta Baba todos los días con uno ante un pedido. Resulta que mi hijo menor, que es arquitecto, trabaja en una empresa que está haciendo barrios de los IPB y que están todos reducidos al mínimo, así casi sin gente por la situación económica. Y estaba buscando a ver si encontraba otra empresa donde trabajar con más actividad, ser más creativo, hacer más cosas, qué sé yo, y vienen y va una consultora que lo elige y le ofrecen un trabajo en una empresa, le hacen todos los test, todas las cosas, y bueno, conclusión, es elegido y le dicen las condiciones son estas, este, la otra. No es que fueran condiciones mucho mayores en lo económico que la otra, pero sí en cuanto a la actividad. La cuestión es que mi señora era más reactiva a esta nueva experiencia y yo era más positivo. Digo, con 33 años tenés que arriesgarte y ver ahí, yo al menos lo veo, pero siempre lo que le digo a Gabriel, como se lo digo a mis hijos, a la gente que conozco, que tengo acceso, yo tengo la fotito de Baba con la manifestación del Lingam. Le digo, mira, vos, esa foto la tiene cada uno. Le digo, vos pedile a Baba que vos tenés duda, pero que se haga su voluntad. Exactamente. Hablo así se ve. Esta se Esa ve. foto, yo siempre le hablo continuamente y mi hijo es el único que tiene una fe ciega a esa fotito y sabe, papá dice, sí, le pido que él resuelva para entender que vos con tu raciocinio decís voy por este camino, pero la conclusión final es que Baba va a decidir si te vas a quedar o te vas a ir. Bueno, como conclusión, lo llaman, le dicen que sí, al otro día le dicen, le dan 2 o 3 condiciones más que está perfecto. La cuestión es que llama antes de ayer, lo llaman de nuevo, le dicen cómo tiene que cerrar y él estaba planificando cómo va a hacer para hablar a la otra empresa y avisar que iba a renunciar en una semana, porque hay que ser correcto, ¿cierto? Y dejar en orden las cosas que él estaba llevando. Y a los 5 minutos de que le dan todas las loas de los beneficios y todas las cosas, le entra un nuevo llamado y le dice, olvídate del trabajo, se ha suspendido todo, a la empresa le han avisado que le van a reducir trabajos y qué sé yo y qué sé cuánto, así que olvídate del trabajo. Cuando pasó eso, yo le dije, solo puede ser obra de Baba que a los 5 minutos te diga, porque vos en 1 hora o 2 ibas a estar renunciando al otro trabajo y te ibas a quedar sin este trabajo y sin el otro. Entonces, Baba hace su voluntad y te pone en el camino, te trabaja al límite y cuando te tiene que tender la soga, te la tira y ahí está, él está presente. Yo le digo, Gabriel, ¿te das cuenta que esto, y lo hablaba con Maribel también, le digo, ¿te das cuenta que esto es solamente obra de Baba? No puede ser obra de seres humanos esto que está pasando acá, como le pasaba a Guillermo, no es Baba que está presente actuando por vos. Entonces, bueno, yo más allá de mis limitaciones de llegar a ser un renunciante o de llegar a ver, olvidarme de ver esta malla, el amor que tengo por Babi, la fe tan ciega hace que de alguna manera esté tan convencido que todo lo que él hace, todo lo que yo vivo es porque él decide que sea de esa manera. Yo voy de la mano de él y la suerte que mi hijo también ha tenido esa fe y esa entrega. Entonces, fíjate vos cómo él actúa y dice, no, te voy a rescatar porque te vas a quedar sin ningún trabajo. Así que, Zairam. Sí. Qué grande, Raúl. Y bueno, lo que dijo Marco Echeverry, la incoherencia yancaracharya, porque estamos estudiando que solo existe el uno y como el que les habla, seguimos apegados a la dualidad del maestro, pero bueno, es el desafío. José Alberto, después Miguel. Hola a todos. Horacio, ¿vas a hacer tarot con esas cartas? No, las tengo por todos lados, es una adicción. Yo hace 20 años que tengo abajo de la almohada
lo he contado varias veces y siempre duermo agarrado a uno de estos fotos que dice Baba que son benditas. Y las voy cambiando pues se rompen, pero la tengo abajo de la almohada, duermo con ella. Y a la vez lucho con esta incoherencia que manifestó Shankaracharya, de decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy en la dualidad total, pero me calma. Eso es lo importante. Bueno, no, lo que es muy poco. Me voy dando cuenta que en nuestras reuniones es todo un proceso, ¿no? Realmente en que uno va conectándose cada vez más con los hermanos y se va haciendo cada vez más interesante las reuniones, ¿no? Porque cada uno habla de su sentir con total sinceridad y se hace, yo lo que estoy sintiendo en este momento, algo muy simpático, algo muy agradable, ¿no? Y eso yo creo que nos ayuda muchísimo. Sobre todo eso, no perder o yo diría acercarnos cada vez más a lo que es el origen, porque el origen debe haber sido muy simple. Lo que los complicamos fuimos nosotros cuando nos conectamos con este plano, ¿no? Donde empezó a, diríamos, a confundirnos la mente, ¿no? Ese estado y que causa ese estado de dukkha como dolor mental o sufrimiento mental, ¿no? Confusión, sufrimiento verdaderamente. Y bueno, yo creo que en estas reuniones vamos desarrollando todo lo contrario, es decir, sukha, que es comodidad, alegría, felicidad. Y es el estado ideal del ser para mí. Así que ese estado de sukha, de alegría, lo simple. De contento. ¿Eh? Exactamente, contentamiento constante. Ese contentamiento constante es tan difícil, pero uno tiene que apuntar, porque ya sabiendo cómo es la vida y que sabemos que todo lo que está en este plano es perecedero, todo perece. Entonces, tratar de tener esa comprensión. Y bueno, lo que pasa es que los apegos son los que nos atan y los que nos confunden, ¿no? Realmente, pero es tan interesante, tan importante el silencio mental, que para darnos cuenta, ¿no? La pausa y bueno, que lo han dicho también en cuanto a que nos permite la observación, la atención, de ver más allá de lo aparente, ¿no? Bueno, Sairam, gracias. Qué lindo, José Alberto. Ahí con buen criterio en el chat, Dardo me estaban nombrando todos los que no se expresaron, pero bueno, están de oyente. Claudio, Gerardo, Julito siempre hace el cierre, bueno, y demás. Así que gracias, Dardo, por estar atento a ese detalle. Miguel, adelante y después vamos con el cierre de Marco Erice. Om Sai Ram, muy buenos días para todos. Me llama la atención el texto de hoy, que debemos esforzarnos por ser ñanis y no ser ñanabandos. Lo considero de forma muy personal, que me llega, ya que prácticamente el conocimiento teórico en algunas ocasiones no se refleja en nuestra vida diaria. Y dice allí que un ignorante es superior a un ñanabando. Entonces, pues la invitación que me hago a mí mismo es a tener una práctica de coherencia, de pensamiento, de palabra y de acción, y de esta manera dejar de identificarme ególicamente con que cesen la experiencia objetiva
de la acción y obtener equilibrio. Ya en algún momento del texto, el año pasado, creo que fue el último círculo de estudio, el texto nos recordaba diciéndonos, cuando la lámpara del conocimiento objetivo no se alimenta con el combustible del ego y del sentimiento de la posesión, lo que queda es el autoconocimiento. Entonces, como práctica, pues, de todas maneras que necesitamos diariamente, casualmente la frase de la pizarra de Prashanti del día de hoy nos invita que como primer paso hacia la adquisición de la sabiduría, del viveka, y de este desapego, vairagya, comiencen ahora mismo la disciplina del namasmarana, la recordación incesante de Dios a través del nombre del Señor. Entonces, pues, como práctica personal, creo que cuando creemos que hacemos las cosas y nuestro ego se infla o se confunde, la mejor práctica es volver a recordar y reiniciar recordando el bello nombre del Señor. Om Sri Sai Ram. Muchas gracias. Qué lindo, Miguel. Gracias por tu participación. Después vamos con el cierre de Marco Erice. Después, Julito, si estás conectado, haz el On, Treshanti y algún mantra que quieras. Adelante, Marco Erice. Voy a leer partes del texto y luego voy a decir algo fortaleciendo lo que acaba de hablar el hermano. Dice lo siguiente el texto. El océano es uno y homogéneo, a pesar de la diversidad de movimientos que existe en su interior. No hay más que un Brahman sin segundo que incluye toda esta diversidad de movimientos que llamamos mundo. La única causa de estas ilusiones es la no percepción. Aquí se refiere a la no percepción adecuada. Porque cuando se las mira con atención, estas ilusiones desaparecen. Cuando son seriamente investigadas, se descubre que solo son el Ser Supremo. Pero cuando se perciben a través de la mente, nace el jiva condicionado, que no puede ver el ser, aunque de hecho, cuando este jiva es investigado cuidadosa y atentamente, resulta ser el propio ser. Claro. El jiva existe en cada cuerpo como un copo de nieve, aparentemente voluminoso entre los seres voluminosos y sutil entre los sutiles. El yo cae en las garras de su propia concepción y al tomar conciencia de sí mismo, cree ser un cuerpo, aunque de hecho es irreal. Entonces, estas palabras nos dicen algo. Yo parto de la premisa de las creencias y en mis discursos empiezo inconscientemente a hablar desde el yo cuerpo, yo jiva, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo. Entonces hay una creencia inconsciente, irracional, que asume la idea de que yo soy este que está observando. ¿Cómo salgo de eso? Nos dice Swami que hay cuatro, ¿ya? Y también Vasista, 4 pasos, que es lo de la enseñanza. El primero es tener claridad del objetivo, es saber que yo ya soy aquello que estoy buscando. Eso lo enseñan las Upanishads. Yo ya soy eso. En el intelecto, una de las cualidades del intelecto, que Swami dice, se infieren porque no se pueden percibir directamente, es Aham Brahmasmi, Tattvamasi. O sea, ese Mahavakya ya existe en nosotros desde el punto de vista de manifestación. Ya existe. Por lo tanto, ¿cuál es el instrumento que debo utilizar para salir de este paquete? El intelecto. ¿Y cuál es la cualidad del intelecto? O buddhi o inteligencia, como tiene esos nombres. Es saber distinguir lo irreal de lo real, llamando irreal aquello que es aparente. ¿Qué es aparente? Todo aquello que veo con el ojo físico o con la visión de la mente. Es aparente. Subyace en todo esto aquello que yo ya soy, que es conciencia.
Entonces, Swami dice, ¿cuáles son los dos inconvenientes? El yo identificado con la mente, ¿no? Y lo mío, que yo creo que aquello que veo exteriormente es del jiva. Entonces, esas dos palabras son seriamente, digamos, problemáticas, para decirlo de una vez. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Ya? ¿Quién soy yo? Es la pregunta. Pero ¿quién es el que hace la pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Desde dónde me identifico para hacer eso? Yo no existo desde el punto de vista de autosustentabilidad como cuerpo-mente, pero sí existo como ser. El asunto es desde dónde miro lo que veo. Ese es el tema. ¿Desde dónde estoy observando lo que veo? Si tengo clara conciencia de que yo soy la conciencia infinita, Brahman, pero estoy expresándome a través de este cuerpo-mente está jugando un rol. ¿Ustedes se recuerdan del yo-yo? El juego ese del yo-yo, o sea, la ruedita esa que está atada a un hilo. Bueno, a veces me imagino que es así. O sea, yo, conciencia infinita, suelto el yo-yo, no se desenrolla hasta el final, se manifiesta como jiva y luego vuelve. Pero nunca dejé de ser esto, aquel que sostiene esa ida y vuelta, que es la conciencia. Cuando se habla de realidad, yo puedo ver Brahman a través de todo aquello que veo. El asunto es en la atención y en la observación, dónde pongo el foco y quién es el que mira. Y ahí viene, a mi juicio, la reflexión. ¿Quién es el que está mirando qué cosa? Si yo lo veo desde la luz, digamos, de la conciencia, yo sé que todo esto es aparente, pero no dejo de actuar la apariencia en el personaje. Entonces no hay dicotomía. Una de las cosas, digamos, que a veces se piensa que la espiritualidad es sufrimiento. Y entonces tengo que. ¿Cómo dice? Tengo que eliminar el ego. ¿Cómo voy a eliminar? ¿Cómo vas a eliminar algo que no conoces? Y que tampoco existe. Pero sí se manifiesta. ¿Cómo? A través del discurso y a través de la acción. ¿Cómo se manifiesta? A través del discurso y la acción. Ejemplo, porque yo. La pregunta es, ¿quién es ese yo que está hablando? Implícitamente estoy asociándolo a Marcos, pero desde el punto de vista real, Marcos no existe. Pero para eso, Marcos tiene que tener conciencia en su proceso de investigación, que es solamente una idea, porque ese Marcos es nada más que un nombre en la memoria, ¿ya? En este cuerpo que es inerte, saber que sí, que todo esto lo puedo lograr si discierno. Es de ese el espacio donde debo trabajar, donde me instalo para ver qué cosa. Y segundo, controlar la lengua. Porque en la medida en que voy diciendo las cosas, la pregunta es, ¿quién es el que habla? Solo el ser conoce al ser. Solo el ser. En todo caso, a través del juego del ser humano, busca al ser. Si yo tengo claro ese concepto de que Marcos no existe como autorrealidad sustentable, pero sí es el ser a través de este personaje, la cosa se vuelve más fácil. Y la segunda cosa, Swami dice que cuando uno la tiene clara, no dice esa palabra media argentina, pero cuando uno tiene claridad de las cosas, vuelve al mundo y se mueve como todo el mundo. Marcos juega el rol. Cuando va a una iglesia católica, comulga, porque toda la familia es católica, entonces va y comulga con los hijos, ya, y participa de la misa y disfruta la misa. Sí, ¿cuál es el problema? El asunto es no apegarse, significa, esto es, y conceptualizar, pero no es que no puedas disfrutar. El problema, como bien insiste la observación, Horacio, no es no sentir placer, siente placer, el asunto es no desear el placer, porque si aparece, disfrútalo. Como decía Swami en una de las enseñanzas, un sabio llegó a un reino, ¿ya? Y lo recibieron y le ofrecieron esto, comida, todo, y él disfrutaba y qué sé yo, y pasaba disfrutándola y la disfrutaba. Llegó un momento en que los ministros le dijeron, pero ese de sabio no tiene nada. El sabio se entera y al día siguiente deja el reino. Entonces le dice el rey, pero ¿por qué te vas si nadie te está echando? Desde el momento en que mi presencia genera un ruido, una actitud de parte de otros que es displaciente, me tengo que retirar. ¿Pero acaso no estaba disfrutando? Sí, lo disfruté muchísimo, pero ya fue. En el sentido de decir,
No dejar, como dice el sabio, a mi juicio, disfruta de aquello que aparece, solo que no se apega. Apego en el sentido es, quiero volver a satisfacerme otra vez y desear otra vez de aquello que me dio una satisfacción hace un rato. A eso se refiere, ¿ok? Y la última cosa, Swami en mayo de 2008, ¿no? dio un discurso en el cual dijo algo, y esto fortalece un poco, creo que lo que dijo recién Gerardo, es Namasmarana. Swami dice que Namasmarana en esta era es la práctica espiritual más elevada. Entonces, qué interesante, en lugar de estar buscando a veces, bueno, me voy a sentar y todo eso, no, simplemente repetir. Pero la repetición es con la boca o con la mente. Pero si estoy focalizado en Swami, que nosotros, al menos Marcos Jiva, tiene a Swami como, digamos, el gurú, el avatar, o sea, todo, el todo, porque él es todo. Esa es la forma y el nombre que he elegido para poder estar en contacto con él. Y entonces juego el doble rol. Yo sé que yo soy la conciencia infinita, pero juego el rol con el avatar. ¿Por qué? Porque hay una parte muy fuerte de mí que siente que necesita desde el punto de vista del rol avatar. Ejemplo, se dice que uno espera ¿cómo se dice? A la próxima venida de Baba, ¿correcto? O sea, como Premasai. Bueno, ¿no? Hay que cuidar el cuerpo para poder llegar a ver a Premasai. Sí, entonces yo leo las enseñanzas y decía, había sabios que hacía centenares de años que estaban pidiendo que Krishna se manifestara. ¿Y cuántos sabios esperaban, digamos, que se manifestara Satya Sai? ¿No? Entonces, ¿por qué no puedo estar dentro de esa lista? Yo no es que me considero sabio ni nada, pero como devoto sí desear volver a ver a Swami en su cuerpo de prema. Y les puedo asegurar, será apego, lo que sea, y sí, bueno, sí, lo deseo. ¿Por qué? Porque estoy dedicado a él y quiero con toda mi fuerza, con todo mi corazón, entregarme al servicio a él. Y si tengo ese deseo genuino, lo es. ¿Por qué? Si no se da es porque la voluntad de él es que ya no es necesario o no es el momento y volveré a encarnar si es que tengo que volver a encarnar, bla, bla, bla. Pero si existe hoy las ganas de ver a mi amado gurú, claro que sí que tengo ese deseo. ¿Cuál es la práctica? La concentración, ¿ya? La práctica es la concentración, porque la atención y observación son los primeros pasos, pero la concentración en Namasmarana, la concentración en el nombre y forma de Dios es el paso y el uso que hace el intelecto para focalizar y salir del Jiva. Jai Sairam y buen fin de semana. Gracias, Marco, gracias. Julito, querido, si puedo hacer el cierre con uno entre llanti, algo que sientas. Sí. Om Bhurvasubhaha Tassavitu Varenyam Vargo Devasya Dhimakim Diyo Yona Prachodayat Om Bhurvasubhaha Tassavitu Varenyam Vargo Devasya Dhimakim Diyo Yona Prachodayat Om Bhurvasubhaha Tassavitu Varenyam Vargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat Om Shanti 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 Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka
Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti.